Muy bien, pues fíjense, lo que vamos a ver hoy es aplicaciones y usos de la inmunología para la detección de antígenos, anticuerpos y otros usos en la medicina veterinaria, ¿no? Entonces, la, la inmunología que vimos que pues, es un sistema complejo que tenemos todos los animales y cómo funcionan, y la respuesta innata y la adaptativa, y bueno, todo lo que ya conocen, tiene aplicaciones. Tiene aplicaciones para determinar eh, situaciones médicas, ujú, características funcionales, orgánicas de los animales y poder llegar a hacer algunas determinaciones. Ujú. Entonces, hay un fundamento de la respuesta inmune adaptativa que nos permite hacer toda una serie de experimentos para determinar la presencia de antígenos o de anticuerpos, ¿sí? Entonces vamos a centrar un poco esta parte del curso en entender la forma que tenemos para detectar la unión antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan ya cuando, si yo les escribo esto, ustedes se acordarán pues que lo que estamos hablando es que la respuesta inmune tiene la posibilidad de producir moléculas que son los anticuerpos. Estos anticuerpos, ustedes se acuerdan que si es una respuesta eh, timo-dependiente y toda una serie de características adaptativas, la respuesta de anticuerpos produce moléculas capaces de reconocer lo extraño de manera altamente específica. Por ejemplo, si se da esta maduración de la afinidad. Entonces, fíjense, este evento biológico, es decir, los animales somos capaces de producir moléculas que son anticuerpos, y estos anticuerpos, si nosotros los vemos en, en un acercamiento, sabemos que tienen una estructura tridimensional capaces de reconocer un molde o una característica presente en un antígeno al cual llamamos epítope, ¿no? Entonces, este evento que ocurre en la naturaleza significa o nos da la pauta para entender que tenemos posibilidad de identificar antígenos si producimos anticuerpos, o tenemos la posibilidad de buscar anticuerpos si tenemos el antígeno. ¿Sí están de acuerdo en esto? ¿Cómo puede ocurrir esto de manera, digamos, eh, pues producida en los laboratorios, ¿no? Artificial. Ah, pues nosotros tenemos, o bueno, podemos conducir la producción de antígenos y anticuerpos. Si yo aíslo un antígeno, ujú, ¿cómo podría yo aislar un antígeno? Pensemos este antígeno, ahorita le vamos a dar el nombre de un virus. ¿Cómo podría yo aislar un virus, obtener un virus y procesarlo y tenerlo almacenado en el laboratorio? Bueno, vamos a ponerle un nombre, el virus de COVID, por ejemplo. Yo tomo un hisopado de una persona que tiene una sintomatología, tomo un hisopado, seguramente aparte de ustedes les han hecho ya este hisopado de la nasofaringe, le raspan y en ese moco van presentes los virus. Y esos virus se pueden llevar al laboratorio y cultivar in vitro en una caja de Petri que tenga células susceptibles. Yo cultivo aquí células susceptibles. Yo tomo mi hisopado que le saqué a alguien y agrego estos virus para ver si están presentes y veo que el virus se replica en estas células y genera una gran cantidad de virus, una alta concentración de virus. Otro ejemplo, un ejemplo veterinario. Yo llego a una granja de aves y hay un brote de lo que parece ser enfermedad de Newcastle, ¿no? Entonces, este virus yo lo puedo extraer, veo aves muertas, hago una necropsia de estas aves muertas, extraigo tráquea, sacos aéreos, tejido pulmonar, me lo llevo al laboratorio, ajá, lo macero en un cajetito, ¿no? Estos de porcelana, y ese puré lo diluyo, lo filtro, y resulta que ahí está presente el virus de Newcastle. Ujú, el virus de Newcastle.
Este virus, entonces yo igual lo puedo cultivar en el laboratorio. ¿Y qué estoy obteniendo con esto? Fíjense, les planteé dos escenarios con los cuales se pueden obtener altas concentraciones de antígenos. Este antígeno, ahorita lo estamos llamando, pero es un virus, ¿de acuerdo? Qué más puede ser un antígeno? ¿Quién me dice? ¿Qué Una puede ser un bacteria, antígeno? Una bacteria. Ujú. ¿Qué más? un hongo, Un hongo. Ujú. Un hongo filamentoso, sus fragmentos. O, por ejemplo, una levadura, ¿no? Que una malacesia, ¿no? Pero, por ejemplo, en realidad nosotros podemos tomar como antígeno cualquier cosa que sea extraña, ¿de acuerdo? ¿Se imaginan esto? Es decir, si yo tengo en el laboratorio un conejo, ¿qué puede ser un antígeno para este conejo? Pues cualquier cosa extraña. Le puedo agarrar este virus de ave, ¿se lo puedo inyectar a un conejo y va a ser un antígeno? Sí, sí va a ser. Este hongo, esta levadura, todos son antígenos. Y si yo se los inoculo a este conejo, imagínense, aquí está la jeringuita, ¿no? Si yo inoculo a este conejo con algo extraño, virus, bacterias, hongos, etcétera, este conejo va a montar una respuesta contra este antígeno. ¿Estamos todos y todas de acuerdo? Pero entonces, oigan, el antígeno tiene que ser forzosamente un microorganismo, ¿o qué más podría ser? ¿Alguien se acuerda de un experimento por ahí que hizo Jules Bordet? Pues en realidad puede ser cualquier cosa extraña. ¿Sí se imaginan esto? Si yo, por ejemplo, saco anticuerpos, ajá, tomo sangre y tomo el suero de un caballo, si yo a un caballo le tomo una muestra de sangre y saco su suero, y de ese suero obtengo los anticuerpos del caballo, estos anticuerpos de caballo, yo se los inoculo al conejo, estos anticuerpos serán inmunogénicos, se va a producir una respuesta del conejo contra los anticuerpos del caballo. ¿Qué me dicen? sí, Sí, Así es, sí. ¿no? Cualquier cosa extraña, aunque fíjense, esto no es ni una bacteria, ni un hongo, ni tiene nada que le pueda hacer daño, pero es extraño, ¿sí? Si yo agarro una proteína del metabolismo de cualquier otra especie que no sea un conejo, si yo agarro glóbulos rojos de ave, que fue lo que hizo Jules Bordet, ¿se acuerdan? Glóbulos rojos de ave, y se los pongo al conejo, también van a ser antígenos. Si yo agarro una proteína de los macrófagos, ahora imagínense, ¿no? Yo saco los macrófagos de un ratón. Aquí está un ratón. Fíjense, nada más para que vean todas las derivaciones que pueden existir, ¿no? Aquí está un ratón. Yo saco la sangre de este ratón con, con anticoagulante, separo la capa leucoplaquetaria, esta es la sangre del ratón ahora, saco la capa leucoplaquetaria y ahí vienen los leucocitos y vienen los monocitos, ¿no? Y estos monocitos yo los siembro y los diferencio ahora a macrófagos. ¿Sí se imaginan? Miren todo lo que estoy haciendo, ¿eh? Porque esto pasa en la ciencia y quiero que conozcan el panorama general. Entonces, fíjense, de un ratón yo saco sus células sanguíneas, un macrófago de ratón. Y este macrófago, a su vez, está compuesto de un montón de cosas. Por ejemplo, tiene proteínas aquí en su superficie. Por ejemplo, los TLRs. Ajá. TLRs de un macrófago. Y yo disgrego este macrófago, lo purifico y agarro esta proteína que es un TLR de ratón. Fíjense, esto es un TLR de ratón, TLR murino. Esta proteína tiene más de 40 kilodaltones, es compleja, bueno, es una proteína, tiene estabilidad estructural, tiene buenas características para ser un antígeno. Si yo agarro esta proteína y se la inoculo a un conejo, el conejo va a producir anticuerpos. ¿Están de acuerdo que la respuesta a cualquiera de todos los antígenos que les mencioné, glóbulos rojos, virus, bacterias, hongos, componentes de células de otros animales, cualquier cosa que sea extraña, si yo se la inoculo a un animal diferente,
Este va a producir anticuerpos. ¿Están de acuerdo? Va a producir anticuerpos capaces de reconocer, en sus regiones de reconocimiento del antígeno, pues aquella cosa que yo le haya inoculado. Si yo le inoculé una bacteria, pues el conejo va a producir anticuerpos capaces de reconocer los componentes de esta bacteria. Si yo le inoculé un virus, pues el conejo va a producir anticuerpos capaces de reconocer a los componentes de este virus. Si yo le inoculé una proteína de un macrófago de ratón, este conejo va a producir anticuerpos capaces de reconocer la proteína del macrófago de ese ratón. Entonces, fíjense qué increíble. Estos mecanismos experimentales nos permiten, a partir de tener antígenos y anticuerpos, la posibilidad de buscar el complementario. ¿Eso lo imaginan o no? Si yo quiero anticuerpos para buscar al virus en una prueba, pues lo que necesito es tener en el laboratorio es anticuerpos contra ese virus. En el laboratorio yo puedo producir anticuerpos contra un virus. ¿Cómo? Aíslo al virus de la naturaleza, lo proceso, lo reproduzco y después superinmunizo varios conejos para tener un montón de anticuerpos y entonces ocupar estos anticuerpos para buscar al virus en otras muestras, ¿de acuerdo? O al revés, si yo quiero saber si un animal, un conejo extra, una ave, tiene anticuerpos contra una enfermedad, ajá, pues entonces yo tengo que tener el antígeno en el laboratorio, una bacteria, por ejemplo, y ocupo esta bacteria en mi laboratorio para buscar anticuerpos en los sueros de los animales. ¿Alguien se acuerda de la prueba de aglutinación que vieron del laboratorio, por ejemplo, aglutinación para el diagnóstico de salmonelosis aviar? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda o no? ¿Qué se buscaba o qué muestras se utilizaba? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, pues se toman muestras de suero de las aves. Es una prueba para identificar si las aves están enfermas o no de salmonelosis. Pero ¿cómo vamos a saber si las aves tuvieron contacto con salmonela? Ah, pues yo le tomo una muestra de sangre a la gallina y veo si la gallina tiene anticuerpos contra salmonela. Porque si la gallina tiene anticuerpos contra salmonela, no hay duda, tuvo contacto contra esa salmonela. Ahora, ¿cómo voy a saber si la gallina tiene anticuerpos? Ah, pues yo en el laboratorio cultivé una salmonela que está mezclada con un colorante, ajá, y hago una prueba donde mezclo el suero de la gallina con mi salmonela teñida. Y si se aglutinan, entonces yo pude determinar que esta gallina tiene anticuerpos y la gallina se va al rastro, ¿no? Para no poder producir esta bacteria que es zoonótica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, fíjense qué interesante, las aplicaciones de la inmunología. A partir de la reacción antígeno-anticuerpo, tenemos la posibilidad de buscar ya sea anticuerpos en los animales para saber si estuvieron expuestos, o podemos buscar antígenos a partir de producir anticuerpos en el laboratorio en otros animales. ¿De acuerdo? ¿Queda clara esta relación? ¿Hay alguna duda hasta este momento de lo que les he explicado? Manifiéstese Así algo. como también hacen ahorita las del COVID, ¿no, doctor? Que te dicen, no, pues ya lo tuviste, ¿no? Así es, excelente. Justamente, en el COVID, vamos a dar ese ejemplo muy brevemente porque tal vez es bastante tangible para todos y todas. Hay pruebas para determinar ambas cosas. Las pruebas rápidas que nos hacen con este hisopado en la mayoría de los kioscos y macroquioscos que andan por ahí, de los cuales lamentablemente he visto muy saturados, eh, es una prueba para determinar el antígeno. ¿Qué significa esto? Si lo que estamos buscando es el antígeno, lo que tenemos que tener en el laboratorio o en la prueba es el anticuerpo. ¿Queda clara esta relación? ¿Qué pasa en las pruebas rápidas para COVID? Están buscando al virus en las secreciones nasales. Entonces, una prueba, si se acuerdan ustedes, es una prueba que pareciera como una especie de prueba de embarazo porque el fenómeno es el mismo. Esta prueba se llama inmunocromatografía de flujo lateral. Ajá. Y es una prueba que permite determinar si hay presencia, en este caso, del antígeno. ¿Cómo funciona? Ah, pues tenemos anticuerpos fijos en una papel filtro por el cual va a haber por una cromatografía, por capilaridad se van a desplazar
una muestra, que se diluye. Y si estos antígenos están presentes, van a arrastrar a los anticuerpos que están puestos en estas plaquitas. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está pasando en esta cromatografía, en esta plaquita? Bueno, en un lugar, ¿qué es lo que estamos buscando? No se les olvide. Lo que estamos buscando es antígeno. Se toma una muestra, el hisopo con el moco de la persona, se diluye en una solución, en un tubito. Lógicamente, si aquí la persona es positiva y está eliminando el virus, pues ahora el virus está aquí presente. Vamos a hacer su forma de coronavirus. El virus está presente, que significaría que el antígeno está presente. Esta gota, esta solución, este líquido donde se diluyó el moquito, se coloca en una parte de esta placa. Y por cromatografía, este líquido se va a difundir en una dirección. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar aquí si lo vemos microscópicamente? Bueno, pues aquí están impregnados en distintos sitios de estas, de este papel, van a estar impregnados anticuerpos, por ejemplo. Entonces, fíjense, en esta primera hilera vamos a encontrar que hay anticuerpos capaces de reconocer al antígeno. Y estos antígenos, estos anticuerpos, están marcados con una sustancia que se vuelve visible. Generalmente es oro coloidal o hay varios otros marcadores que permiten que esto que está aquí difundido, cuando se acumule todo en un sitio, se identifique y se forme una línea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en este escenario? Con la simple cromatografía, es decir, la capilaridad, el flujo del líquido, todas estas anticuerpos van a viajar en esta dirección por el líquido que se está desplazando. En este sitio hay anticuerpos, estos anticuerpos están diseñados y se hicieron en un animal para reconocer al antígeno problema. En este caso, es el coronavirus. Estos anticuerpos que están puestos aquí con el oro coloidal, están hechos para reconocer el coronavirus. Aquí, en esta otra hilera, en esta segunda franja, fíjense, esta primera franja tiene anticuerpos capaces de reconocer al coronavirus. En la segunda franja hay anticuerpos fijos capaces de reconocer el coronavirus. En esta segunda línea están estos mismos anticuerpos, pero sin oro coloidal. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? Ahorita les va a hacer lógica cuando les cuente ya toda la historia. Y en esta tercera hilera hay anticuerpos que reconocen a los anticuerpos de la primera línea. En esta tercera hay anticuerpos que reconocen a anticuerpos, cuerpos contra anticuerpos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos anticuerpos que van a reconocer? Pues son los anticuerpos primeros, ¿no? Fíjense, aquí los puse con el mismo color. Fíjense, a ver, vamos otra vez a recopilar. En este sitio, en el sitio inicial, se coloca la gota con los posibles antígenos. Y este líquido va a hacer que todo transite en esta dirección. ¿Qué pasa en la historia? Bueno, pues miren, vamos a poner el escenario de un individuo positivo, es decir, el virus está presente. El virus está presente. ¿Qué va a pasar? Bueno, se arrastran los anticuerpos y estos anticuerpos, si el virus está presente, pues lo van a anclar. Aquí está el virus atrapado junto con los anticuerpos y todos van desplazándose. Se da la unión antígeno-anticuerpos. ¿Sí están de acuerdo? Que si esto está presente en la muestra porque la persona está enferma, al momento de que se arrastra todo, pues van a interactuar el antígeno con el anticuerpo, ¿va? Ahí va viajando, arrastrado así como en un río, por la capilaridad, va arrastrándose esta unión antígeno-anticuerpo. En la siguiente franja hay anticuerpos que son contra el virus, pero estos anticuerpos no están sueltos, están anclados.
están unidos, están sembrados en este sitio. ¿Qué va a pasar? ¿Quién me dice? Por una participación, que les dé un punto final. No, no es cierto. No, pero sí díganme, a ver, ¿qué creen que pasaría por una participación? Va a reconocer al virus. ¿Y el virus viene solo o viene acompañado? Viene acompañado ¿De quién? de los primeros anticuerpos. Muy bien. ¿Y qué traen esos anticuerpos cargando a su vez? También virus. ¿Así? No, pero además, el anticuerpo trae agarrado el virus de un lado y del otro lado, ¿qué trae? En eso me perdí un poquito. ¿Qué es esta bolita de aquí? ¿Quién me dice? Sustancia visible, ¿no? Que era por algo como de oro. Muy bien, sí. Es la adicción, ¿no? Ese sí es una cosa que nos permite verlo. Oro coloidal. Oro coloidal. Muy bien, gracias. ¿Quién respondió? Perdón, no alcancé a ver. ¿Luisa? Sí, creo que yo y otra compañera. ¿Quién más, además de Luisa? Creo que yo. Ah, Carla, excelente, Carla. Pues miren, efectivamente, fíjense cómo van ocurriendo la historia. Ya entra por aquí la gota, se arrastra todo. El virus, si está presente, se une al anticuerpo con el oro coloidal, pero más adelante va a ser capturado. Este mismo virus puede ser atrapado por esta franja de anticuerpos que están anclados y que sirven para reconocer este virus. Pero este virus, a su vez, ya trae pegada en otra región un anticuerpo con una marca visible. Esta marca visible va a ser la posibilidad de que aparezca una rayita. Ahora, muchos otros anticuerpos que no agarraron al virus o el excedente de anticuerpo con virus va a seguir su camino. ¿Y dónde va a ser capturado? ¿Se lo En la imaginan? franja. En la siguiente franja, donde hay anticuerpos que también están sembrados, pero esos anticuerpos lo que van a detectar es al primer anticuerpo. Entonces, fíjense, este primer anticuerpo va a ser detectado, incluso podrá haber tal vez anticuerpos que también se hayan arrastrado a su virus y que no fueron agarrados ahí, pero este segundo anticuerpo lo que detecta son anticuerpos. ¿Quién me dice para qué sería útil o por qué es importante esta segunda franja de anticuerpos que detecten anticuerpos? ¿Qué utilidad le encuentran? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién dice? Ah, bueno, pues es, es para saber que ocurrió adecuadamente la capilaridad, porque si no aparece la segunda línea, la última línea, significa que algo salió mal, pero la capilaridad, algo estuvo mal, pero la prueba no transitaron adecuadamente los anticuerpos eh, de esta parte del papel hacia esta, ajá, o de la nitrocelulosa de aquí hacia esta. ¿Sí? Entonces, ustedes se acordarán que en las pruebas 2 rayitas significa positivo y una sola rayita significa negativo. ¿Quién me explica por qué? Una participación. Porque pues como el segundo anticuerpo no va a reconocer al antígeno, bueno, la segunda rayita, pues no se va a marcar. Y la última sí se marca porque lo que reconoce es a la primera línea de anticuerpos, no como tal al antígeno. Muy bien. Si hay antígeno presente en la muestra, este antígeno va a ser detectado por los anticuerpos de la de la primera línea, ¿no? Esto que estamos viendo aquí, esto es esta rayita y esto es esta rayita. Ajá. Entonces, fíjense, en una prueba positiva, un individuo que es positivo, él se va a formar, va a haber un arrastre de la muestra de los anticuerpos primarios, los primeros anticuerpos que están ahí distribuidos, adheridos al papel, los arrastra por capilaridad. Pero si hay antígeno, que es lo que estamos preguntándonos, acuérdense que todo esto surgió de la pregunta que dice, ¿hay antígeno? Ah, bueno, pues si hay antígeno,
este antígeno va a ser capturado y va a funcionar como un puente para que los anticuerpos que tienen una marca visible nos den esta línea. Pero si no hay antígeno, todos los anticuerpos capaces de reconocer al virus, pues siguen su camino. No hay quien los detenga porque no está el virus capaz de hacer este puente. Siguen su camino y solamente aparece la segunda línea. En un individuo negativo, solamente aparece una línea que nos indica que la prueba ocurrió adecuadamente, sí viajaron los anticuerpos, pero no había antígeno que detectar. En una prueba positiva aparecen las dos líneas. Una línea trazada con el puente de este anticuerpo que detectó con el anticuerpo fijo, y la segunda línea que indica que se transfirieron o viajaron adecuadamente los anticuerpos desde esta parte del papel hasta esta. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Queda clara esta idea que les di? Este ejemplo que revisamos. Sí, Sí, doctor. Excelente, porque miren, ahorita vimos un ejemplo de una manera de demostrar la presencia de la unión antígeno-anticuerpo. Y ahorita vamos a ver, ya en orden, cuáles son estas grandes vertientes. No vamos a ver así a detalle cada una, pero van a saber que hay muchas pruebas que se fundamentan en la unión antígeno-anticuerpo, y es muy importante con lo que vamos a platicar hoy que sepan qué información les da cada prueba, porque hay pruebas que nos pueden dar información de cierta manera, de cierto enfoque, pero que tienen limitaciones en otro. Y desde esa perspectiva, pues sería un error pedirle a una prueba que no está hecha para determinar cierto tipo de cosas, pensar que nos estuviera dando información adicional. ¿De acuerdo? Entonces, a estas pruebas habitualmente se les ha llamado pruebas serológicas. Pruebas serológicas. ¿Por qué serológicas? Pues porque vienen del suero. Porque en el suero es donde se buscan principalmente la presencia de anticuerpos, ¿de acuerdo? Aunque ustedes saben para sus adentros que podemos bien buscar el antígeno o buscar el anticuerpo, pero en realidad, aunque le llamamos pruebas serológicas, lo que estamos evidenciando en estas pruebas es la unión anticuerpos con el antígeno, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a encontrar que hay distintos tipos de pruebas. Una primera clasificación que existe es a las que se les llama pruebas de unión primaria. Pruebas de unión primaria. En estas pruebas de unión primaria, se tiene que identificar la unión antígeno-anticuerpo con un sistema adicional de revelado. En las pruebas de unión primaria, la unión antígeno-anticuerpo no es visible per se, tiene que revelarse. Tiene que revelarse, hay que hacer un revelado de esta unión antígeno-anticuerpo. Y para ello se ocupan moléculas que puedan ser visibles o medibles. Uso de compuestos o moléculas visibles o medibles. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos saber si está presente, por ejemplo, un antígeno? Bueno, pues yo puedo buscar al antígeno. Si yo pregunto, oye, ¿está presente el antígeno? Pues lo que necesito es el anticuerpo, ¿no? Pero ¿cómo? Es lo que tengo que tener en el laboratorio. Pero ¿cómo puedo saber si este anticuerpo está presente? Pues a este anticuerpo le tengo que poner alguna sustancia o alguna molécula que lo vuelva visible. El ejemplo que vimos de inmunocromatografía de flujo lateral es un ejemplo de una prueba de unión primaria. Pero ¿qué más compuestos pueden utilizarse o se han utilizado para evidenciar la presencia de la unión antígeno-anticuerpo? Bueno, porque ustedes saben que si yo estoy buscando el antígeno, pues tendré que tener el anticuerpo, pero este anticuerpo, yo no alcanzo a ver a simple vista esta unión antígeno-anticuerpo. ¿Qué necesito? Pues el anticuerpo, marcarlo con alguna
algún compuesto visible o medible. ¿Qué puede ser estos compuestos visibles o medibles? Ah, bueno, pues pueden ser enzimas, por ejemplo. Enzimas cromógenas principalmente. Cromógenas. ¿Qué significa cromógeno? ¿Quién me dice? Creo que cromos es como color, ¿no? Muy bien. Enzimas que cuando están presentes producen color. Si yo les doy su sustrato, si yo doy ese sustrato a la enzima, esta enzima genera un producto que tiene un color distinto. Y de esta manera yo sé que la enzima está presente. Entonces, ¿qué le puedo poner a este anticuerpo? Ah, pues lo puedo marcar con una enzima, por ejemplo. Cuando utilizo una enzima, la prueba se llama ELISA, inmunoensayo enzimático o Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Esa es la traducción en inglés, ¿no? Pero es inmunoensayo enzimático. Fíjense, es muy sencillo. Aquí a ustedes les va a quedar claras muchas cosas. Hay para múltiples pruebas, pero ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el fundamento? La unión antígeno-anticuerpo, donde alguno de los dos está marcado con una enzima. Ay, ¿y por qué les dije este rollo de alguno de los dos? Ah, pues porque funciona de manera bidireccional. Si yo estoy buscando el antígeno, lo que necesito es un anticuerpo marcado con una enzima. Pero si yo estoy buscando un anticuerpo, lo que necesito es un antígeno marcado con una enzima. Puede ser bidireccional. Si yo estoy buscando el antígeno, lo que necesito es el anticuerpo marcado. Ajá. Y si lo que estoy buscando es el anticuerpo, lo que necesito es el antígeno marcado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con este ejemplo. Uno de ellos es la ELISA. De hecho, esto lo van a ver, me parece que en la sesión de esta semana van a ver la prueba de ELISA. Pero ustedes ya saben que es una prueba que se utiliza para diagnosticar presencia de antígenos o anticuerpos a partir de tener su elemento complementario marcado con una enzima. Les voy a dar un ejemplo muy breve en este punto. Ustedes han escuchado seguro las pruebas de ELISA para detectar anticuerpos, ajá, contra COVID. Se han visto, ¿no? Que ahorita hay muchas pruebas que venden en todos los laboratorios médicos para que ustedes vayan y se saquen una muestra de sangre y vean si en su suero sanguíneo hay anticuerpos contra el, hay anticuerpos contra el coronavirus, ¿no? ¿Cómo puede funcionar esto? De hecho, esto lo van a ver un poco en la sesión. Pero fíjense, si ustedes lo que están buscando, ojo, ahora lo que estamos buscando son anticuerpos. ¿Anticuerpos contra qué? Contra COVID-19. Bueno, lo correcto sería anticuerpos contra SARS-CoV-2, que es el virus, ¿no? COVID es la enfermedad. Pero bueno, entonces estamos buscando anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Es un virus, ¿no? Queremos saber si una persona tiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Tomamos una muestra de sangre, aquí está el tubito con la muestra de sangre, sacamos el suero, dejamos que esto se coagule, se forma el coágulo en el fondo del tubo y tomamos el suero y aquí en el suero vamos a buscar si hay anticuerpos. ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, pues bueno, fíjense, vamos a tener en las pruebas de ELISA, fíjense en una prueba de ELISA, en un pocito de plástico, que son unas placas que tienen muchos pocitos, hay distintos tipos de 12 pozos, de 96 pozos, bueno, hay de muchos tipos. Vamos a encontrar en estas plaquitas, generalmente son de 96, y aquí está fijado en el fondo el antígeno. ¿Cómo se logró obtener el antígeno? Ah, pues la historia que ya les conté. Pues se tomó una muestra en un laboratorio, el virus se aisló, se reprodujo se replicó en una caja de Petri con células y tenemos un montón de virus. Y ese virus se cosecha, se fragmenta o se utiliza completo y se fija en el fondo, se une con cargas electrostáticas con varios mecanismos de amortiguadores, se une el virus al fondo. Aquí está el pocito, fíjense. Un pozo de plástico que tiene virus pegado en el fondo. ¿Qué se va a hacer? Ah, pues se agrega la muestra de suero, ahí se utilizan las distintas diluciones,
Pero esta muestra de suero, pues se agrega. Si esta persona tuvo contacto con el virus, tiene anticuerpos contra el virus. Ahí están los anticuerpos. Se hace un lavado, se le meten unas gotitas de una sustancia como para enjuagar. Sí. ¿Y para qué sirve? Para llevarse todo el exceso de anticuerpos, otros compuestos que tiene el suero. Ustedes saben que el suero sanguíneo no solo tiene anticuerpos, tiene otras globulinas, tiene vitaminas, tiene otras proteínas y enzimas. Bueno, pues todo eso que no se unió específicamente al virus se va con ese lavado. ¿Sí me están siguiendo en la historia? ¿Hasta aquí hay alguna duda, compañeros y compañeras? ¿No? ¿Me están siguiendo No, bien? doctor. Sí, todo bien. Excelente, bien. Entonces, fíjense en la historia. Ya tenemos un pozo con antígenos pegados. Pongo la muestra sospechosa, anticuerpos o el suero de esta persona. Este suero, si tiene anticuerpos, si esta persona es positiva porque tuvo contacto con el virus o las vacunas, tiene anticuerpos. Cuando yo pongo la muestra de su suero, esos anticuerpos se unen a los antígenos y cuando hago el lavado se va todo lo demás, pero la afinidad de estos anticuerpos les permiten quedarse ahí pegados. ¿Cómo revelo si estos anticuerpos están presentes? Ah, bueno, pues voy a agregar un segundo anticuerpo que sirve para reconocer anticuerpos de humano y estos anticuerpos son los que vienen marcados con una enzima. Por ejemplo, una peroxidasa de rábano, es muy común. Peroxidasa de rábano, así tal cual. Así es una enzima que se obtuvo del rábano. Ajá. Entonces, esta peroxidasa se obtiene en el laboratorio, se junta con anticuerpos que saben reconocer estos antígenos, estos anticuerpos de rojo que les puse, que son anticuerpos que reconocen otros anticuerpos. Ujú. Por ejemplo, estos pueden ser anticuerpos de conejo que reconocen anticuerpos de humano o anticuerpos de ratón que reconocen anticuerpos de humano. Ustedes ya saben cómo se produjeron estos anticuerpos. Yo agarré un ratón o un conejo y le inoculé anticuerpos de humano. Pero no importa, porque estos anticuerpos de ratón o de conejo lo que saben reconocer son anticuerpos de humano. Oye, pero ¿cómo sé que los anticuerpos que se quedaron son anticuerpos que reconocen específicamente al virus? Ah, pues porque tengo al virus pegado al fondo. Esta muestra del suero de los humanos tiene anticuerpos contra otras cosas. ¿Quién me dice? ¿Estos anticuerpos del suero de esta persona tienen anticuerpos contra otras cosas? Sí. Sí, también. Así es. Si esta persona tuvo contacto con salmonela, con todo lo que tiene su microbiota, todo eso, esta persona tiene anticuerpos contra todo eso. ¿Y por qué esos anticuerpos no se quedan pegados? Porque abajo solo está lo del COVID. Excelente, Luisa. Porque abajo únicamente está el virus de SARS-CoV-2. Por lo tanto, todos los demás anticuerpos contra salmonela, contra E. coli, contra estafilococcus, contra todo lo que se tiene, no se van a quedar adheridos y con el lavado se van a ir. Solamente en el caso de que esta persona sea positiva a haber tenido contacto con el SARS-CoV-2 o sus partes, entonces habrá anticuerpos capaces de quedarse pegados, nuevamente se forma el puente y cuando pongo el segundo anticuerpo, que es el que viene marcado con la enzima, se forma el puente y también se queda. Le vuelvo a hacer un segundo lavado. ¿Para qué? Para que todo el excedente del anticuerpo secundario se vaya y solamente se queden los anticuerpos unidos. ¿De acuerdo? Fíjense hasta aquí esta historia. Ya en un paciente positivo hubo anticuerpos que se unieron al fondo. Al poner los anticuerpos secundarios también se quedaron unidos. Ya está hecho el puente. ¿Qué le tengo que agregar para saber si hubo unión antígeno-anticuerpo? ¿Qué le tendrían que agregar ahora para saber si se llevó a cabo toda esta cadenita de eventos? ¿Algo como para revelar el color ¿Y o cuál es, y qué sería esto? ¿Qué sería Algo que esto? revele a la peroxidasa. ¿Y qué sería? ¿Un El sustrato? sustrato. Muy bien, compañeras. El sustrato de la enzima. Si yo le agrego el sustrato de esta peroxidasa de rábano, ajá,
yo le agrego una sustancia que es el TMB, este sustrato, en presencia de la peroxidasa de rábano, cambia de color y se vuelve un color amarillo. Todo esto se colorea de amarillo. ¿De acuerdo? De esta manera, si yo observo cuando le agrego el sustrato que todo esto se vuelve amarillo, o azul, bueno, azul en realidad, cuando se detiene la reacción, se detiene con ácido sulfúrico, es una singularidad, pero yo puedo saber si está presente o no esta unión antígeno-anticuerpo, si cuando agrego el sustrato todo cambia de color, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría en un escenario donde esta persona es negativa, donde no tiene anticuerpos? Ah, pues si no hay anticuerpos, nada se une. Cuando hago los lavados se va todo, agrego el anticuerpo secundario, pero no encuentra a quién unirse porque no hay ningún anticuerpo que se haya quedado pegado. Cuando agrego el secundario tampoco encuentra a qué unirse, y cuando agrego el sustrato, pues no hay ni enzima, ni anticuerpo, ni nada que haga el cambio de color. De esta manera, la presencia de los anticuerpos en el suero de esta persona son detectables por esta técnica. ¿Quedó clara? Esta se llama ELISA indirecta y es un ejemplo de una prueba para determinar la presencia de anticuerpos. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta aquí? ¿Quedó claro? Sí. Estas pruebas las hacemos cotidianamente en nuestros laboratorios, ahí en la facultad. Si eventualmente Dios nos lo permite, el Dios de la ciencia nos lo permite, y se termina esta pandemia antes de que ustedes salgan, bueno, no, esperemos que sí, pues somos changuitos. Y en algún momento a alguien le interesa ir a ver cómo pasa esto en la realidad, con mucho gusto pueden mandar un correo electrónico y agendamos con compañeros o compañeras que tenemos ahí haciendo pruebas, o nosotros mismos, para que vean cómo ocurre. Esto es padrísimo. De esta manera, en el micromundo podemos determinar, y se determina cotidianamente, la presencia de anticuerpos en las personas o en los animales, ¿de acuerdo? Ustedes se acordarán pues, que en en las clínicas, por ejemplo, hay pruebas rápidas para determinar anticuerpos o antígenos, por ejemplo, en animales con sintomatología de moquillo canino. La prueba de moquillo, la prueba de parvo, también existen estas inmunocromatografías de flujo lateral rápidas, o bien existen pruebas de ELISA en otros laboratorios para determinar la presencia de anticuerpos o de antígenos. ¿Sí? Entonces, miren, estábamos, nada más para recapitular y no irnos muy lejos, en las pruebas de unión primaria. Uh-huh. Aquí hablábamos de que tiene que haber algún compuesto para revelar. Uh-huh. Y veíamos que aquí uno de los ejemplos de pruebas de unión primaria, pues es la prueba de ELISA. Saben que el compuesto para hacer una prueba de ELISA, pues es una enzima, principalmente una enzima cromógena. Las más comunes son la que les mencioné, peroxidasa de rábano, fosfatasa alcalina, es otra enzima que recordarán está relacionada con el metabolismo hepático, pero también se utiliza esta enzima. Y bueno, de los reveladores hay un montón distintos, ¿no? Entonces, en las pruebas, un ejemplo de prueba de unión primaria, ustedes ya saben que en la prueba de unión primaria no es visible a simple vista la unión antígeno-anticuerpo. Como no es visible, se requiere de un mecanismo para revelarlo. Una forma de revelarlo es con una enzima y esta prueba se llama ELISA. Otra puede ser a través de la inmunofluorescencia. En la inmunofluorescencia, lo que se utiliza para marcar el antígeno o el anticuerpo es un fluoróforo, una sustancia que fluoresce, un fluoróforo. Aquí, por ejemplo, pues, hay una cantidad también inmensa, ¿no? El isotiocianato de fluoresceína, la rodamina, cianina 3, cianina 5. Bueno, hay una cantidad inmensa, no se imaginan. Y hay unos nuevos, Alexa Fluor 488, 6, bueno, hay muchísimos, ¿no? ¿Qué pasa en la inmunofluorescencia? Ah, pues la historia es la misma. Tenemos, por ejemplo, un antígeno, nos estamos preguntando si está presente este antígeno,
y yo lo revelo con la presencia de un anticuerpo. Pero esta unión no es visible. ¿Qué tiene que tener este anticuerpo? Pues tiene que tener unido una sustancia fluorescente que yo puedo revelar con un microscopio de fluorescencia o de epifluorescencia o microscopio confocal. Generalmente se les llama microscopios, lo más común son microscopios de epifluorescencia. Pero entonces, ¿cuál es el juego en esto? Bueno, en el caso de la inmunofluorescencia, lo que trae el anticuerpo es una sustancia que si se excita con una longitud de onda, emite una longitud de onda distinta. Por ejemplo, si esta es una sustancia que se llama FITSI, es isotiocianato de fluoresceína, así se llama esta sustancia. Isotiocianato de fluoresceína, creo que se escribe así. El isotiocianato de fluoresceína o FITSI es una sustancia, una molécula que se le pega a los anticuerpos o a los antígenos y que al momento que yo quiero saber si hay antígeno y anticuerpo unido, le proveo una fuente de luz que da una longitud de onda que recibe o que emite más bien una fuente de luz que emite una longitud de onda controlada y que si está presente esto, emite una longitud de onda distinta. Recibe luz verde y produce luz azul. Entonces, fíjense, yo tengo una placa donde estoy buscando si está presente un antígeno, por ejemplo, una célula infectada con un virus, y si después quiero ver si el virus está ahí presente, pongo un anticuerpo marcado con isotiocianato y meto esta placa a un microscopio de epifluorescencia. Le pongo la longitud de onda adecuada y si veo que esas células fluorecen, entonces estoy observando la presencia de la unión antígeno-anticuerpo a partir de encontrar esta diferencia en las longitudes de onda. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, hay un amplio repertorio de compuestos para poder revelar la presencia de la unión antígeno-anticuerpo. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa se puede utilizar para identificarlo? Como se acuerdan, les decía, un compuesto para revelar que puede ser visible o medible. Otras cosas que se utilizaban, últimamente se usan menos por consecuencias en la salud, son isótopos radioactivos. Isótopos radioactivos. Entonces yo puedo agregar a un anticuerpo para identificar la presencia de un antígeno. Puedo unir al anticuerpo en lugar de una enzima o de un fluoróforo, le puedo unir un isótopo radioactivo, una molécula que está teniendo una emisión de radiaciones ionizantes. Pueden ser distintos tipos de partículas dependiendo del tipo de radiación. Pero ¿qué es lo que emite? Radiación ionizante. Radiación de esta que ustedes conocen. Es decir, este es un isótopo radioactivo, es una molécula inestable que está emitiendo alguna partícula ionizante. Una partícula alfa que puede ser, tiene un valor, una actividad positiva, núcleos de helio, por ejemplo, o una partícula beta que pudiera ser un electrón. Estas son moléculas que están enviando radiación, así como la escuchan. Ustedes sabrán que hay muchas, digamos, técnicas experimentales que se valen de la radioactividad para identificar cosas. Seguramente, si alguien ha leído o ha tenido cercanía en procesos del diagnóstico y el tratamiento de cáncer, pues una de las formas de detectarlo es identificar mediante una glucosa radioactiva dónde están acumulándose células tumorales, porque la glucosa la glucosa se la comen ampliamente las células tumorales y esta glucosa trae radiación para poder identificar con una tomografía en dónde está presente esta glucosa. Este fue un ejemplo para decirles que se pueden marcar anticuerpos con isótopos radioactivos y entonces tener un equipo para medir el centelleo, la emisión de estas moléculas. Esto se utilizó para determinar una serie de sustancias, por ejemplo, para determinar hormonas, enzimas, otras cosas. Se ocupaban anticuerpos marcados con un isótopo radioactivo y se metían en un equipo que detectaba la cantidad de centelleos y de esta manera podía cuantificar
qué tantos anticuerpos se hubieran unido a los antígenos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Oh? Hay otras técnicas. Doctor, Sí, adelante. y, por ejemplo, cuando te hacen las pruebas y te dicen, no, es que ahorita a lo mejor no estás enfermo, pero ya estuviste en contacto con el virus hace ya tiempo. Ajá, eso es justamente una prueba de ELISA. Lo O más sea, común es una prueba de ELISA para buscar anticuerpos. Ujú. ok. Entonces, si encuentran anticuerpos, pero fíjense, en estas pruebas de ELISA te dicen valores. A ver, aquí les va una pregunta. ¿Quién comentó? Perdón, Luisa. Sí, era yo. Luisa, a ti misma. Fíjense, en las pruebas de ELISA te dan valores de IgM y de IgG. ¿Qué información te aporta saber que hay IgM e IgG? ¿Cómo podrías saber tú, Luisa, si es una infección reciente o es una infección que ya tuvo más tiempo? ¿Qué encontrarías si buscas IgM e IgG? En una infección reciente, ¿qué anticuerpo encontrarías en la ELISA? ¿Cuál es el primer anticuerpo que se produce, Luisa? ¿O La alguien? IgM. Muy IgM. bien, Luisa. Muy bien, es correcto, compañeras. La IgM. Si se encuentran títulos de IgM pero no de IgG, significa, acuérdense que la IgG aparece de 7 a 10 días después del contacto con el antígeno, porque acuérdense que tiene que pasar todo lo que ya sabemos. La célula dendrítica tiene que fagocitar, ir, presentar en el linfonodo, a su vez llegar al antígeno soluble, respuesta timo-dependiente, se activa el linfocito B, el linfocito T, respuesta timo-dependiente, se unen los dos CD40. ¿Se acuerdan que todo este fenómeno lleva de 10 a más de 7 a 10 días? La IgG aparece en ese periodo o después. En algunos casos se ha reportado adelante de los 15 días para el SARS-CoV-2. Pero a partir del día 3 podemos encontrar, entre el 3 y el 5 podemos encontrar IgM. Entonces, fíjense, si hay IgM, pero no hay IgG en la prueba de ELISA, significa que esta persona está en una infección inicial, está en una infección temprana. Si ya tiene IgM e IgG, significa que ya pasaron al menos estos 10 o 15 días y el paciente ya tiene ambas. Y si nada más encontramos IgG, significa que esta infección ya pasó eh, al menos 25 o 30 días y la vida media de la IgM ya decayó, ya tiene una menor cantidad de IgM que no se detecta o es muy baja, pero los títulos de IgG continúan, porque la IgG tiene una vida media más larga. Ujú. Entonces, eso es de lo que comentabas ahorita, Lisa. Ajá. Las pruebas de ELISA que se hacen para estas dos inmunoglobulinas, acuérdense de esto. Si ustedes en una prueba de ELISA buscan IgM e IgG, con eso pueden saber o orientar de alguna manera el curso o el momento de la infección en el que se encuentra ese animal. Ajá. Si hay IgM, significa que la infección es reciente, el contacto con el antígeno es reciente. Si ya no hay IgM, pero hay IgG, es que ya es una infección que ya pasó un periodo mayor y la IgM ya decayó, pero la IgG persiste. ¿Fui claro en esta idea? Sí, muchas gracias. No hay de qué. Otra prueba es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica se parece mucho a la ELISA. También utiliza una enzima. ¿Cuál es la diferencia? Que la inmunohistoquímica, en lugar de hacerse en placas en placas de poliestireno con varios pocitos y el antígeno o el anticuerpo unido a estos pozos, ¿se acuerdan que en la prueba de ELISA les hablé de estos pocitos? Bueno, en el caso de la inmunohistoquímica, se hace sobre un tejido. Entonces se puede obtener el tejido de un individuo, por ejemplo, se toma una muestra, imaginemos, se toma una biopsia, una biopsia de un tejido. Y esa biopsia se corta, se procesa, primero se fija con, se fija con, puede ser con etanol, con acetona, pero generalmente se fija en formol, perdón, en formol al 10% por cierto periodo, formalina o formol. Después se pone en parafina, se incluye ahí mediante una serie
de pasos donde se va decreciendo etanol a distintas concentraciones, y bueno, es todo un rollo. Pero al final se toma un tejido. Este tejido se procesa, se fija y se corta, y después se tienen cortes muy delgaditos, de 10 micrómetros, por ejemplo. Pero esto es una biopsia, es un tejido. Y ahora quiero saber si en ese tejido está la presencia de algún antígeno. Por ejemplo, la presencia de algún virus, la presencia de algún marcador de una célula tumoral, por ejemplo. Las células tumorales llegan a producir moléculas extras, moléculas que una célula normal no tienen. ¿Cómo puedo saber si está presente aquí este antígeno? Ah, pues tengo un anticuerpo marcado con una enzima, pero en lugar de que este anticuerpo y este antígeno se encuentren en un pocito, se encuentran en el tejido. Se le hacen una serie de pasos a este tejido y después se agrega el anticuerpo marcado. Si este se queda pegado aquí, cuando yo le agrego el sustrato a la enzima, observo que se dan las tinciones en ciertos puntos y digo, ah, este tejido tiene la presencia del antígeno. Esa es la inmunohistoquímica. ¿De acuerdo? Todas estas son pruebas de unión primaria. Requieren de un evento para revelarlo. Entonces, fíjense, la ELISA utiliza enzimas. La inmunofluorescencia utiliza fluoróforos. Bueno, aquí, perdón, me equivoqué. El radioinmunoanálisis se llama RIA, radioinmunoanálisis, utiliza isótopos radioactivos. Estos isótopos es para la prueba de radioinmunoanálisis. La inmunohistoquímica utiliza enzimas también, ¿de acuerdo? Aquí se acordarán también de la cromatografía de flujo lateral, que fue la que explicamos de las pruebas de embarazo, las pruebas rápidas de COVID, de moquillo. Utiliza una sustancia visible, por ejemplo, oro coloidal. Pero al final de cuentas, no es visible la unión antígeno-anticuerpo y se requiere de un fenómeno o de una molécula accesoria para revelar la presencia del antígeno o del anticuerpo. ¿Dudas con las pruebas serológicas de unión primaria? ¿Las pruebas de unión primaria quedan claras? Sí, ¿Sí? todo bien. Perfecto, bien. Entonces, vamos a pasar a las pruebas de unión secundaria. En las pruebas de unión secundaria, la reacción antígeno-anticuerpo se vuelve visible. Y aquí tenemos dos ejemplos de pruebas, varios ejemplos, más bien dos ejemplos de fenómenos que nos permiten ver las pruebas de unión secundaria. En este caso, la unión antígeno-anticuerpo se vuelve visible cuando se encuentran en las condiciones adecuadas de equilibrios. Y aquí observamos dos fenómenos que seguramente ustedes recordarán de sus prácticas, que es la precipitación en la prueba de inmunodifusión doble en agar, o bien la aglutinación. ¿Qué es lo que pasa en estas uniones antígeno-anticuerpo? Ustedes se acordarán que estas técnicas las hemos usado para determinar esta unión de manera ágil, barata, rápida. ¿Qué es lo que pasa en la unión antígeno-anticuerpo para que sea visible? Ah, bueno, pues tienen que formar superestructuras, redes de esta unión antígeno-anticuerpo. Y por eso se requiere que exista cierto equilibrio. Ustedes recordarán en la prueba de precipitación o inmunodifusión doble en agar, la hacemos con un antígeno que es no particulado, significa que es un antígeno muy pequeño. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se forman estas sales o estos grumos, que son, bueno, no son grumos, en realidad son como sales, estos precipitados? Ah, pues porque tenemos, por ejemplo, cuando un antígeno es muy pequeño, como en el caso de un virus, en el caso de una proteína o alguna estructura subcelular, más pequeño que una célula, se pueden formar estas redes de antígenos y anticuerpos que a grosso modo observamos como la deposición como de arenillas o de precipitados. Entonces, en el caso, en la precipitación, es en el caso, ustedes recordarán, de antígenos no particulados. ¿Qué significa antígenos no particulados?
pues son antígenos pequeños, de menor tamaño, en el orden de los nanómetros. Por ejemplo, virus, proteínas, etcétera. Y este mismo fenómeno, pero de una manera visible distinta, es la aglutinación. ¿Cuál es la diferencia acá? El antígeno es un antígeno particulado. Antígeno particulado. Por ejemplo, células. Bacterias, células, eritrocitos, etcétera. Ustedes recordarán que en este escenario tenemos también anticuerpos formando redes, pero aquí las estructuras, los antígenos, son antígenos muy grandes que se van uniendo unos con otros y hacen unas peloteras, y a estos los observamos macroscópicamente como grumos o acumulados así aglutinados, ¿no? Por eso se llama aglutinación. Se forman estas especie de grumos, ¿no? De depósitos que son visibles a simple vista. Entonces, estas son las pruebas de unión secundaria. La unión antígeno-anticuerpo es una prueba, es una reacción que se vuelve visible a simple vista. También con este principio de las pruebas de unión secundaria y de la unión antígeno-anticuerpo visible, por ejemplo, en un fenómeno de aglutinación, es la forma en la que se puede determinar la compatibilidad de un receptor y de un donador para las pruebas cruzadas en las transfusiones sanguíneas. ¿Se acuerdan de esto que lo vieron en el laboratorio? ¿Cómo podemos saber un tipo sanguíneo? Bueno, pues voy a dar el ejemplo, por ejemplo, lo que ocurre en la medicina humana. Pues se tienen antisueros, se tienen anticuerpos para reconocer el antígeno A, y se tienen anticuerpos, eso es un tubo de ensayo, ¿no? Que tiene ya purificados anticuerpos antigrupo A y anticuerpos antigrupo B. ¿Cómo se puede saber el grupo sanguíneo de alguien? Pues se toma una muestra sanguínea de la persona, se ponen 2 gotas, imagínense, 2 gotas de sangre, que son eritrocitos, antígenos particulados, son muy grandes, son células. Entonces, estas son gotas de sangre, y en estas gotas de sangre lo que observamos son eritrocitos, hay un montón. Y después se agrega una gota de anticuerpos, anti-A y anti-B. ¿Sí se lo imaginan? Se agrega una gota de estos sueros, de esos antisueros, y se observa, se revuelven y se observa si hay aglutinación. ¿Qué significará? Si hay aglutinación aquí, aglutinación positiva, se forman grumos. ¿Cómo se observa una aglutinación positiva? Pues se dan la formación como de grumitos muy claros. Esa es una respuesta positiva. Entonces, si un individuo, por ejemplo, estas son las gotas de sangre de este individuo, lo que queremos saber es qué tipo de sangre es esta persona. Pues se ponen sus gotas de sangre y se le pone anticuerpos anti-A y anti-B. Y se aglutina con el A, pues este individuo es A, ¿no? Los anticuerpos anti-A reconocieron el epítope, el carbohidrato A, en los eritrocitos de esta persona. ¿Qué estaría pasando molecularmente? Pues aquí están los eritrocitos, miren. Aquí están los eritrocitos. Y estos eritrocitos tienen antígenos en su superficie. Realmente los grupos sanguíneos son antígenos, que son carbohidratos. Estos eritrocitos, a este compuesto que les dibujé aquí como un resortito, es el carbohidrato A. Entonces, si esos eritrocitos tienen el carbohidrato A, ese epítope, pues los anticuerpos se van a unir aquí y van a hacer estas redes que van a formar grumos, ¿no? La aglutinación. ¿Qué pasaría si es positivo en ambos? ¿Qué grupo sanguíneo tiene este personaje? Si tanto en A como en B encontramos aglutinación, ¿cuál es el grupo sanguíneo de él o de ella? AB. Así es AB. Estos eritrocitos de este individuo tienen tanto este antígeno A como el antígeno B, que aquí lo represento como un triangulito. Tienen ambos, por lo tanto, aglutinan en ambas situaciones, tanto cuando hay anticuerpos anti-A como cuando hay anticuerpos anti-B.
Ujú. ¿Se lo imaginan? ¿Qué pasaría si no encuentro aglutinación en ninguno de ellos? ¿Sería O? Es O. O. Es O, muy bien. Y en realidad, ese O no es O, sino en realidad es un 0. En términos correctos, esta O a la que le llamamos O todo el mundo, en realidad es un 0. Y es 0 porque no tiene ninguno de los dos. Al no haber ni antígenos A ni antígenos B, no se da la aglutinación y por lo tanto sus eritrocitos están como peloncitos, ¿no? No tienen ningún antígeno en su superficie. Ujú. Entonces, fíjense, estas pruebas de unión secundaria se utilizan para caracterizar la compatibilidad de donadores y de receptores. En los animales también se realizan estas pruebas, ¿se acuerdan? En los animales domésticos, las pruebas cruzadas, para saber si el individuo, si son compatibles un donador y un receptor en una transfusión. ¿Qué es lo que se busca? Pues se va a tomar suero del receptor, ujú, sangre del receptor, y a la vez las mismas dos cosas del donador. ¿Qué es lo que tenemos que ver antes de hacer una transfusión? Suero del donador y sangre del donador. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Pues vamos a hacer, se les llama pruebas cruzadas porque se exponen todos con todos, ¿no? Entonces, sabemos que hay una mecánica, ¿no? La fase mayor, la fase menor, pero a grandes rasgos lo que queremos ver es, número uno, que el receptor no tenga anticuerpos contra los eritrocitos del donador, porque si no, todos los eritrocitos que yo le meta del donador al receptor los va a destruir el sistema inmune del receptor. ¿De acuerdo? Es importante ver que no haya anticuerpos en el donador, ajá, en contra, anticuerpos en el receptor en contra de la sangre del donador. Y después hay que ver a la inversa, que la sangre del donador no tenga anticuerpos contra los eritrocitos del receptor. Ujú. Y ustedes ya ahí recordarán, pero ¿qué es lo que se busca? Pues que no haya estas reacciones. Y en caso de que las haya, en la fase menor se pueden lavar los eritrocitos, pero estoy seguro que eso lo vieron en el laboratorio. ¿Qué son al final? Son pruebas de unión secundaria. Se vuelven visibles, la unión antígeno-anticuerpo se vuelve visible a simple vista, ¿de acuerdo? ¿Dudas con las pruebas de unión secundaria? ¿No? ¿No? ¿Ninguna duda? No. Bueno, vamos a pasar a ver la última, que son las pruebas de unión terciaria. Las pruebas de unión terciaria lo que evalúan es efectividad inmunológica, funcionamiento inmunológico en la capacidad neutralizante de los anticuerpos. Pruebas de unión terciaria. ¿Qué es lo que evalúan? Fíjense, esto es muy importante. Evalúan funcionalidad de los anticuerpos. Aquí tenemos una prueba de oro para saber si un individuo está protegido o no con sus anticuerpos. Estas pruebas de unión terciaria sí evalúan protección. No se les olvide, si ustedes lo que quieren es evaluar si un animal está protegido por sus anticuerpos, la prueba es una prueba de unión terciaria que se llama seroneutralización. ¿De acuerdo? Seroneutralización. Es muy importante. Por favor, esto guárdenlo en sus mentes, en sus corazones, porque frecuentemente se tiene la conclusión equívoca de que la presencia de anticuerpos contra un antígeno forzosamente implica protección y esto no es así. En muchos casos existen anticuerpos, pero estos anticuerpos pueden no estar teniendo la eficacia para neutralizar o interrumpir el proceso de infección de algún microorganismo. Entonces, ojo, la presencia de anticuerpos no siempre indica protección. Entonces, quienes se hacen una prueba de ELISA para saber si tienen anticuerpos y tienen anticuerpos y dicen, ah, ya estoy protegido, no
se puede decir esto con seguridad, a menos que se haga una prueba de seroneutralización. ¿Qué es lo que se hace en una prueba de seroneutralización? Se evalúa la capacidad neutralizante de los anticuerpos. ¿De acuerdo? Se evalúa la capacidad neutralizante de los anticuerpos. ¿Cómo funciona esto? Y eso es muy importante que lo conozcan, para que no piensen que la presencia de anticuerpos indica protección. Ese es un error. En algunas enfermedades se ha estandarizado, bajo algunos procedimientos de inmunización se ha estandarizado y hay una correlación mayor, pero la prueba de oro para saber si hay protección es la seroneutralización. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se va a obtener el suero de un animal. A lo que se está preguntando, es si los anticuerpos protegen. Por lo tanto, se toma el suero de un animal, imaginemos un perro. Imaginemos un perro. Tenemos un perro y queremos saber si este perro, después de que yo le puse vacunas, está protegido, tiene anticuerpos que lo protejan, por ejemplo, contra moquillo canino. Anticuerpos que lo protejan contra moquillo canino. ¿Cómo puedo saber? Pues voy a tomar una muestra del suero de este perro, tomo una muestra de sangre, su vena radial, la yugular, la sapena, lo que ustedes quieran, y toman una muestra de suero. Y después voy a preguntar si los anticuerpos que tiene este suero, es una muestra de sangre, ustedes ya saben, y voy a preguntarle a estos anticuerpos si tienen la capacidad de inhibir la replicación viral. ¿Cómo le voy a hacer? Pues voy a tener el virus en el laboratorio. Yo tengo aislado de otros casos positivos que me han llegado de perros positivos a moquillo. En el laboratorio tenemos virus y este virus lo sabemos replicar en distintos tipos de tejidos in vitro. Por ejemplo, unas células que se llaman células Vero o células que se llaman MDSK. Estos son distintos tipos de células que son susceptibles, estas células son susceptibles a ser infectadas por el virus del distemper canino, este paramyxovirus, este morbillivirus. Es un morbillivirus de la familia Paramyxoviridae. Entonces, aquí tenemos el virus de distemper canino. Yo quiero saber si los anticuerpos de este perro tienen la capacidad y la concentración adecuada para inhibir que este virus sea capaz de infectar a las células Vero, a las células MDSK. Entonces aquí yo tengo mi cultivo celular de células Vero, MDSK, etc. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a exponer el suero de este perro, lo voy a hacer varias diluciones. Este suero lo diluyo, ustedes se imaginarán, son expertos y expertas en diluciones. Entonces, le hago varias diluciones a este suero. ¿Y qué va pasando con los anticuerpos? Pues aquí tengo una cantidad de anticuerpos, aquí tendré una cantidad menor, aquí tendré una menor, y aquí tendré una menor, ¿no? Al momento que yo hago diluciones seriadas, ustedes se acordarán que en las diluciones seriadas, pues se va disminuyendo gradualmente en espacios de la misma concentración, se va diluyendo la cantidad de alguna sustancia presente en la solución de inicio, ¿no? O la suspensión de inicio. Entonces, bueno, imagínense esta historia. Yo agarré una muestra de suero del perro y le estoy haciendo diluciones y ahora voy teniendo concentraciones decrecientes a intervalos regulares entre una y otra. Está disminuyendo la concentración de anticuerpos. Agarro una cantidad de virus y voy exponiendo esta cantidad de virus con esta concentración de anticuerpos. Otra vez esta cantidad de virus con esta concentración de anticuerpos, así, así. Claro que son virus, digamos, contenedores virales o concentraciones virales independientes, ¿no? Y voy a ver cómo voy a saber si los anticuerpos de esta concentración 1
son capaces de inhibir la replicación viral. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Quién me dice? Se inocula en el tejido y se podría ver si hay replicación. ¿En el tejido, Alison, o en dónde? Ah, en el tejido, ¿Sí? ¿En cuál tejido? en el in vitro. Ah, ok. Acuérdate que tejido le llamamos cuando está dentro del individuo, ¿no? Acá sería un cultivo. Lo correcto sería llamarle cultivo. Pero sí estás en lo correcto, Alison. Voy inoculando cada uno de estas diluciones de anticuerpos con virus, lo voy inoculando en cajas de cultivo con las células susceptibles, la misma cantidad de células, la misma cantidad de virus, lo que va cambiando es la concentración de anticuerpos. ¿Qué pasaría? Les voy a hacer un escenario. En este primer tubo donde la concentración, hay una gran cantidad de anticuerpos aún aquí presentes. Pues observo que estas son las células que reciben este primer tubo. Este primer tubo son estas células. Veo que estas células crecen felices. ¿Por qué? Porque esta concentración de anticuerpos tuvo la suficiente cantidad para neutralizar a esta cantidad de virus, los empanizó. Ustedes ya saben que la neutralización es eh, es uno de los eventos biológicos de los anticuerpos, ¿no? Una de las características de los anticuerpos es que pueden neutralizar una de sus funciones biológicas. Pues bueno, esta cantidad de anticuerpos fue suficiente para neutralizar a todos los virus y cuando yo inoculé esta mezcla de anticuerpos y virus en las células, estas células no fueron infectadas y crecen felices y contentas. En esta otra concentración, bueno, se alcanza a neutralizar otra vez y crecen felices, pero en esta concentración, en la concentración 3, ya no hubo suficiencia de los anticuerpos, muchos virus quedaron disponibles y observo que estas células empiezan a morir o se empiezan a desprender por el efecto del virus. De esta manera yo sé y puedo cuantificar, digo, pues mira, este virus, este perro, su suero aguantó 3 diluciones antes de perder la efectividad. Y yo sé que con esta dilución, si la perdió hasta el nivel 3, hasta la dilución 3, significa que en su concentración original tiene la posibilidad de detener la infección viral. En un perro, por ejemplo, que a la primera dilución ya perdió la eficacia, o este perro no tiene la suficiente concentración, o los anticuerpos no están dirigidos a la parte adecuada de este virus, por lo tanto, este perro no está protegido. Y un perro muy bien protegido, pues su suero aguanta múltiples diluciones antes de perder la eficacia. A la máxima dilución o a la mínima concentración, que es lo mismo, ¿no? Máxima dilución o mínima concentración, a la que se observa un evento biológico le llamamos el título. Entonces, este perro tiene un título de anticuerpos de esta dilución, supongamos que es una dilución 1 en 80. Esta es una dilución 1 en 160, es una dilución 1 en 320, porque son diluciones dobles seriadas, ¿no? Este es 1 en 40, este es 1 en 20. ¿Sí se lo imaginan? Dice diluciones dobles seriadas al suero de este perro, empezando con 1 en 20. 1 en 20, 1 en 40, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320. Entonces, si yo observo que la máxima dilución a la que este perro fue capaz de neutralizar el 100% de los virus, aquí en este caso, fue 1 en 80, y digo, este perro tiene un título de anticuerpos de 1 en 80. Y yo sé que este título de anticuerpos indica protección, ¿de acuerdo? Pero si yo encuentro que este perro tiene un título de 1 en 20, significa que perdió la eficacia a partir del 1 en 40, ya aquí no había eficacia neutralizante. Por lo tanto, 1 en 20 significa no protección y el perro se puede enfermar. 1 en 80 en adelante indica protección y este perro está protegido al menos en capacidad neutralizante. ¿Quedó claro esto que les expliqué? ¿Sí? Sí, ¿Para todos y doctor. todas? Está padre, ¿no? Está sencillo. ¿O cómo lo ven? Sí, sí, bueno, siento que está fácil de entender. Así es, qué bueno que les está resultando fácil. Pues al final, esto también se utiliza, ¿eh? Por ejemplo, ahorita mucha gente está con la idea de que, me voy a hacer una prueba de anticuerpos para ver si estoy protegido.
por mi vacuna de COVID, no. Si te das una prueba de ELISA, puedes saber si tienes anticuerpos o no. Es decir, si tuviste contacto. Puede haber mecanismos para cuantificarlo y saber si tienes anticuerpos. Sí, tengo muchos anticuerpos. Pero la única forma de saber si esos anticuerpos son capaces de prevenir la infección es a través de una prueba de seroneutralización. ¿De acuerdo? Esta es la prueba de oro. Entonces, esto es una pregunta obligada, ¿eh? O sea, si les preguntamos, oye, ¿cuál es la prueba de oro para saber? ¿Qué prueba le harías a un animal para saber si tiene anticuerpos que lo protegen? Y ahí se pueden confundir. No es que para buscar anticuerpos puedo hacer una ELISA. Sí puedes buscar anticuerpos, pero lo que estamos preguntando es si está protegido. Para saber si un animal está protegido por anticuerpos, la prueba de oro, la prueba definitiva, es la seroneutralización, que es una prueba de unión terciaria, a diferencia de la prueba de ELISA, que es una prueba de unión primaria. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos todas y todos? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Sí, todo Muy bien. bien. Perfecto. Les voy a dar solamente un detalle que me faltó mencionarles. En cualquiera de las pruebas, aquella sustancia, antígeno o anticuerpo, por ejemplo, hablando de las pruebas de unión primaria, ¿eh? Nada más es un paréntesis que me faltó decirles. En las pruebas de unión primaria, a aquello, ya sea antígeno o anticuerpo, que tenga unido el fluoróforo, la enzima o lo que sea que estamos utilizando para marcar, a lo que sea que acarree este compuesto visible, le llamamos el conjugado. Entonces, en algunas pruebas, el conjugado es un anticuerpo con una enzima, un fluoróforo, un isótopo radioactivo. Este es el conjugado. Y en otras pruebas, si lo que trae cargando el fluoróforo eh, o la enzima es el antígeno, entonces decimos que el antígeno es el conjugado. ¿De acuerdo? Nada más, esta expresión me faltó mencionárselas. A aquello, ya sea antígeno o anticuerpo, que está asociado al compuesto para revelar, le llamamos conjugado. ¿De acuerdo? Faltó mencionarles esta palabra. ¿Dudas hasta acá? No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, voy a utilizar estos últimos 2 minutos para mostrarles unas imágenes de la vida real. Ujú. A ver, nada más. Espera que puedan ver unas imágenes de inmunofluorescencias de lo que trabajamos en nuestro laboratorio. Y ahorita se las... Segundo, por favor. Bien. Lo que les voy a mostrar es una inmunofluorescencia en tejido. Es una prueba para detectar poblaciones de células. Ujú. Entonces, miren cómo se observan las inmunofluorescencias. Entonces, va. A ver, les comparto pantalla. ¿Me escuchan, ¿Y se ve la imagen? Sí, 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 se doctor. ve. Perfecto. Pues miren, este es un tejido, este es un tumor de ratones, y cada una de estas bolitas azules es una célula tumoral. Yo utilicé un anticuerpo para poder detectar de estas células cuáles células son macrófagos. Y para ello ocupo un fluoróforo que da un color rojo. Entonces, miren, cuando yo les pongo el fluoróforo, fíjense cómo algunas células se colorean. Las células que tienen o sea, todas las células tienen una marca azul, que son sus núcleos. Las que además tienen una marca roja adyacente es que son macrófagos. Y yo los puedo detectar con algunos mecanismos y algunos software. Pero miren, fíjense esta imagen. Aquí se observa muy claramente hasta la morfología celular, ¿sí la ven? Fíjense, este puntito azul, cada puntito azul es una célula. Entonces aquí ustedes pueden ver, hay células que nada más tienen su núcleo, pero no tienen la marca verde. En este caso, esta marca verde, que es una inmunofluorescencia en tejido, es para detectar macrófagos. Entonces, fíjense, hay células que no tienen la marca verde, por lo tanto, no son macrófagos. Podrán ser células tumorales, neutrófilos, fibroblastos, cualquier otra cosa, pero no son macrófagos.
Aquellas células que además de tener que tienen su núcleo y tienen la marca verde, estas son macrófagos, ¿de acuerdo? Los verdes. Y además ocupa otra marca para identificar si estos macrófagos tienen una conducta inflamatoria. Esta marca roja indica conducta inflamatoria. Entonces, fíjense cómo con estas sustancias, con estas técnicas, que aquí, ¿qué es lo que le puse? Anticuerpos. ¿Y cuál es el antígeno? Una molécula de un macrófago. Entonces, anticuerpos que detectan características de macrófagos y cada anticuerpo tiene una marca fluorescente distinta. Fíjense, este es para este mismo tipo de macrófago. Aquí se observa cómo hay colocalización. Las dos marcas aparecen en la misma célula. Son tanto macrófagos como macrófagos inflamatorios. ¿De acuerdo? Esta es otra población de macrófagos distinta. Esto se los comparto, es parte del trabajo de lo que he estado haciendo estos años y estamos evaluando cómo se distribuyen y cómo se polarizan los macrófagos dentro de los tumores, pensando en cómo podríamos evaluar una reorganización, un reestímulo para que el sistema inmune detecte a las células tumorales y las pueda destruir. Imagínense, ¿no? Está interesante. Lo que yo trabajo es inmunooncología. Pero vean, todas estas son inmunofluorescencias. Macrófagos dentro del vaso, fíjense. Como ustedes saben, el órgano vaso tiene una población importante de macrófagos. Aquí están los macrófagos. Y aquí vamos haciendo una serie de cuantificaciones que nos permiten identificar las poblaciones dentro de los tejidos. Esta es una prueba de unión primaria. ¿De acuerdo? Y aquí se va a venir detectando. ¿Va? Nada más es esto lo que les quería compartir. Que vean, como pueden ver, el micromundo es muy, muy interesante, muy bello. Hay algunas imágenes que luego obtenemos de los microscopios de estos y de otros confocales que nos prestan en biomédicas, que tienen, bueno, son obras de arte, ¿no? Son verdaderos asomos como al universo. Pero bueno, ya me estoy debrayando aquí. ¿Hay alguna duda, algún comentario de lo que revisamos esta clase? Evaluamos hoy, identificamos cómo se ocupan los fundamentos inmunológicos y cómo se procesan para llevar a cabo desarrollos experimentales de apoyo al diagnóstico, de apoyo a la investigación y de apoyo a la medicina y a la clínica general, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario? Se veían súper bonitas las imágenes. Sí, están padres, ¿no? No, y Sí, si les muestra, doctor. tenemos todo pues hay un repertorio porque esto mismo lo hicimos, por ejemplo, para detectar parvovirus canino en cultivos. Queríamos saber si unas muestras unos perros tenían parvovirus. ¿Qué hicimos? Cultivamos células en una caja de Petri, unas células que ya les mencioné hace rato, se llaman las MDSK, es Madame Darwin Canine Kidney, son células de riñón de perro, y esta es Madame Darwin, el nombre de los investigadores. Cultivamos células, imagínense, de riñón de perro, in vitro, para no tener que infectar animales, claro, ¿no? Y después tomamos las muestras de perros sospechosos, inoculamos las muestras, ¿no? Purificábamos, obteníamos las muestras de heces, las, las filtrábamos, las lavábamos y metíamos para saber si estaba presente o no el parvovirus. Y después dejábamos que el virus infectara. Una vez que ya infectaba, fijábamos estas células y después les agregábamos un anticuerpo fluorescente capaz de reconocer al parvovirus canino, y con esto sabíamos si verdaderamente las muestras habían estado infectadas y si el virus estaba replicando en las células. Yo puedo después meter un anticuerpo capaz de reconocer al parvovirus canino, y este anticuerpo es el que viene marcado con un fluoróforo que nos dé una longitud de onda distinta, ¿no? Y con eso saber, y se ve así como si te asomaras a una nebulosa. Esta misma técnica se hace cotidianamente en nuestro laboratorio para el diagnóstico de rabia. La rabia también se diagnostica en muestras de tejido. En este caso, por ejemplo, te mandan el encéfalo de una vaca. Como ustedes saben, la rabia es muy frecuente en el ganado. La rabia paralítica bovina por mordedura de murciélago hematófago principalmente. Bueno, el Desmodus rotundus, ¿no? Entonces, te mandan el encéfalo de una vaca y tú tomas una muestra del encéfalo. Ajá. O puedes hacer una impronta del encéfalo. Una impronta es una laminilla, un portaobjetos que embadurnas, ¿no? Impregnas del tejido y después
Si ahí hay virus, pues vas a encontrar, al momento de que marcas con un anticuerpo contra el virus rábico, marcado con isotiocianato de fluoresceína, rodamina, bueno, cianinas, lo que sea, vas a observar también esta fluorescencia, pero esto es a partir ya sea de un corte de tejido, de un encéfalo, o de una impronta de tejido en una laminilla. Claro que para manejar estas pruebas de rabia se requieren ciertos mecanismos de mucha seguridad, porque saben, es un virus zoonótico y letal. Pero bueno, esto solamente es un ejemplo de algunas de las aplicaciones. Van a encontrar a lo largo de su vida profesional un montón de técnicas cuyo fundamento está basado en la unión antígeno-anticuerpo, y ustedes ya tienen, digamos, ahorita una probada, un panorama de ciertos tipos de experimentos y cómo sus conocimientos de inmunología les sirven para entender cómo funcionan y para qué funcionan y cómo escoger la prueba adecuada en función de la información que quieren obtener.